Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Voy a dar lectura en San Juan capítulo 14, el verso 6. Dice así: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a dar gracias al Señor. Maravilloso, buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por las bendiciones que tú nos has otorgado, la vida, el estar aquí presentes en tu casa, y queremos que seas tú tomando el control absoluto de lo que vamos a hacer. Pero sobre todo te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros, porque nos has salvado, nos has perdonado, nos has transformado, y por tu gracia podemos decir que tenemos grandes beneficios, grandes garantías. Tenemos la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra. Habla a través de los hermanos por medio de tu palabra, y que esta palabra sea de edificación, bendición, consolación e instrucción para el cuerpo de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado viendo por 2 semanas anteriores, por 2 enseñanzas, lo que es la obra salvadora del Hijo. Vimos primeramente cómo fue la disposición del Hijo, o mejor dicho, primeramente vimos la naturaleza esencial de la obra salvadora del Hijo. Luego vimos cómo Él se dispuso para que esa obra se llevara a cabo. Por eso es que el Señor dijo en la cruz: consumado es. Y hoy quiero hablar acerca de la obra salvadora del Hijo, pero en un aspecto muy importante, que es su singular obra en el presente. Porque hemos considerado previamente 4 aspectos de la obra salvadora del Hijo llevada a cabo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ustedes saben, nosotros sabemos que el ministerio de Jesucristo fue un ministerio glorioso. Y ahí pudimos ver algunos aspectos de su obra. Vimos que Él se encarnó, vimos que Él se humilló, vimos que Él vivió una vida perfecta, vimos que Él se dispuso a ir a la cruz, y también vimos que Él, por su poder, Él resucitó de los muertos. Pero quiero decirle que, sin embargo, es importante que usted y yo entendamos que su obra en nuestro lugar no terminó, no ha terminado. Sabemos que Él ascendió a los cielos, y la Biblia dice que Él está a la diestra de Dios Padre. Y por eso quiero brevemente en este mensaje considerar 2 formas, 2 maneras en las que el Hijo está activamente actuando a favor nuestro. Él está involucrado en la salvación de nosotros como su pueblo, de nosotros como su iglesia. En primer lugar, quiero hablar acerca de que el Hijo da vida a su pueblo. Y acabamos de leer San Juan 14, 6, que dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, la vida que el Hijo da a su pueblo no está confinada, no está limitada a la resurrección. Él está para darnos vida. Él no solamente es que es la fuente de nuestra resurrección física al final de los tiempos, al final de las edades, sino que Él también es nuestra vida, nuestra fuerza espiritual ahora mismo. En su diario vivir, el que le produce, Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer conforme a su voluntad. Él nos dio vida. Usted antes estaba muerto en sus delitos y pecados. La gente que no tiene a Cristo está muerta, pero por el sacrificio, por la obra y porque Él está vivo, Él nos infunde vida. Por eso es que Él hizo esta notable declaración. ¿Qué es lo que dice ahí en San Juan 14, 6? Vuelvo a leerlo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Qué es lo que Cristo quiso decirnos? Cristo no solamente es la encarnación de la verdad de Dios, Él es el camino de la reconciliación. Antes, sin Cristo, estábamos
enemistados con Dios, pero por medio de Cristo hemos sido reconciliados. Pero Él es también la fuente de toda nuestra vida, de nuestra vida tanto espiritual, de nuestra vida emocional, de nuestra vida física. Cuando usted piense que ya no hay esperanza, tenemos que recurrir a Cristo, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Nuestra seguridad de salvación está anclada en la persona, en la obra de Dios, en especial, de una manera, como decir, visible, en la obra de Cristo. En la obra de Cristo por nosotros sabemos que tenemos vida y vida en abundancia. Por eso, Cristo no solamente es la encarnación de la verdad. Sabemos que Él es la verdad, Él no mintió, Él es verdadero en todo lo que Él hace. Pero Cristo nos reconcilió, nos volvió a unir en amistad, en esa intrínseca unión de amistad con el Padre Celestial. Entonces, por medio de la obra de Jesucristo, usted y yo tomen asiento nomás, hermanos, tomen asiento. Habrán en San Juan 14:6, estamos recién empezando el mensaje y hoy estamos hablando acerca de la obra de Jesucristo. Sabemos que hemos visto por 2 semanas anteriores la obra salvadora del Hijo. Pero quiero que usted y yo entendamos que hoy Cristo todavía está actuando por nuestra salvación. Sabemos que Él dijo en la cruz, consumado es. Cuando Él dijo consumado es decir, la obra para que lo envió el Padre aquí a la tierra había concluido, porque era necesario un sacrificio perfecto. Pero usted y yo sabemos, y vimos la semana pasada, que Él resucitó. Él está ahora a la diestra del Padre, pero Él está involucrado directamente en su salvación. No es que ahora la obra le entregó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también actúa en nuestra salvación, pero el Hijo está involucrado directamente. Por eso es que Él dice en San Juan 14:6, yo soy. No dice yo fui o yo seré, yo soy presente, el camino, la verdad y, muy importante esto, la vida. Y para que usted y yo podamos entender más esto, vayamos al siguiente capítulo. Estamos en San Juan 14. Mire lo que dice San Juan 15, del verso 1 al verso 8. Vamos brevemente a ver algunas cosas. No vamos a estudiar a fondo este pasaje que es muy profundo. Él dice así: yo soy, mire, vuelve a decir, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora mire lo que dice, y esto, si usted puede, márquelo y recuérdelo. Dice el Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire, aquí el Señor Jesús está tomando una figura, una analogía, lo que se le podría decir. Y en esta analogía el Señor utiliza un árbol que era muy conocido por los judíos, la vid, el fruto de donde proceden las uvas. Y Él utiliza el pámpano, que es la rama. Él dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la planta verdadera. Yo soy en quien hay vida y vida en verdad. Y vosotros, ustedes, le dice a su discípulo, y esta palabra hoy sería para nosotros, ustedes son pámpanos, son ramas.
Son, en otras palabras, el fruto de mi obra. El fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la iglesia. La iglesia sin importar denominación. Porque aquí no se trata de la iglesia evangélica, no. La iglesia evangélica no salva. La Biblia no salva. El que salva es Cristo. Ahora, en la Biblia se habla de Cristo. Entonces, por ende, usted tiene que leer la palabra de Dios, porque el Señor mismo declara: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ella os parece que halláis la vida eterna. Por eso el cristiano tiene que leer la Biblia. El cristiano es bueno que asista a una iglesia, pero una iglesia donde se predique la sana doctrina. La iglesia evangélica busca predicar la sana doctrina. Ahora, no toda iglesia que dice iglesia evangélica predica la sana doctrina. No predica la verdad. Porque muchos predican sobre filosofías. A veces lo último es la palabra. Lo último es la Biblia. En una prédica se puede presentar un testimonio, En una prédica se puede hablar acerca de un personaje histórico, se puede. Pero el centro de la predicación, lo que usted debe recibir, es palabra de Dios. Porque eso es lo que da vida, y vida en abundancia. ¿Qué Jesús le está diciendo a los discípulos? Yo soy. Si ustedes quieren tener vida, tienen que estar en mí, porque separados de mí, mire, porque separados de mí, dice en el verso 5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa esto? Significa que si un creyente se aparta de Dios, no puede seguir trabajando. Puede, pero el fin de aquella obra, el fin de aquel trabajo, de aquel esfuerzo, será vano. Porque ¿de qué aprovechará que el hombre tuviere todo, absolutamente todo lo que humanamente él puede tener aquí en la tierra? Cuando un día usted y yo vamos a morir, no nos llevamos nada. Pero el Señor dice: haced tesoros en el cielo. Cuando usted permanece en Él, cuando usted lee la palabra, y no solamente que la lee, no solamente que la oye, porque la Biblia dice: bienaventurado el que lee, el que oye, pero sobre todo dice: y el que guarda, el que atesora, el que vive, el que practica. Entonces ese es un hombre bienaventurado. En todo lo que hace, como dice el Salmo 1, en casa le hace el Salmo 1, que ya tienen que usted habérselo leído como mínimo unas 10 veces. Porque es un salmo chiquito y es muy conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y usted puede decir: bueno, eso es para el varón. Ahí está hablando para todo, hombre y mujer. Entonces usted tiene que leer la palabra. Porque es importante que usted congregue. Porque el mensaje tiene que ser la palabra de Dios. Porque venimos a adorar al que nos dio vida y vida en abundancia. ¿Por qué el cristiano tiene que orar? Porque necesitamos estar junto a la vid verdadera. Porque el tiempo de oración usted comparte esa comunión con Dios. Entonces, mire, este ejemplo nos está diciendo que un sarmiento solo puede dar fruto, una rama puede dar fruto si está conectado con la vid que da vida, la vid vivificadora. Usted coja una rama, sáquela del árbol, déjela ahí 2, 3, 4 días. ¿Qué va a pasar con esa rama? Se va a secar. Ahora, a veces, ¿qué hacen las personas? Mayormente las personas que podan. Ellos ven el árbol y si ven que una rama no está dando fruto, la sacan. Por eso Jesús les dice aquí que deben de llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto del creyente? Hay muchas clases de fruto. El primero es el fruto de justicia o el fruto de arrepentimiento. Cuando un cristiano viene a Cristo, tiene que haber un cambio. No puede seguir siendo el mismo. No le digo que de un día a otro ya es un santo. No le digo que de un día al otro ya no practica ciertas cosas del mundo. Pero no va tras las cosas del mundo. Tiene que haber un cambio en esa persona. ¿Por qué? Porque él ahora ha decidido. Como dijo Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo,
tome su cruz y niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo no es fácil. ¿Por qué? Porque ahora ya no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de Dios escrita en esta palabra. Por eso Jesús dijo, si permanecéis en mí, mire lo que dice el verso 7 que diga, si permanecéis en mí y mis palabras. ¿Cómo Cristo permanece en nosotros? Es a través de su palabra. Y si mis palabras permanecen en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted está conectado a la palabra de Dios, usted conoce la voluntad de Dios. Entonces usted no le va a pedir a Dios algo que no esté de acuerdo a su voluntad. No es que ahora si yo le pido cualquier cosa a Dios, Señor, dame, voy a pedir, disculpe que lo utilice a usted, Willy, pero usted no le podría pedir a Dios, Señor, dame otra mujer, porque ya tiene esposa. Eso sería irse contra la voluntad de Dios. Entonces usted no le puede pedir a Dios algo que esté contra la voluntad. Porque eso hay que entender lo que Jesús está diciendo. Porque aquí hay mucho, entonces si yo le pido a Dios que me dé un nuevo trabajo, una nueva casa, esto Dios tiene que pedir hacerlo. No, es de acuerdo a su voluntad. Por eso es importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Entonces usted conoce la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Entonces, ¿qué es lo que usted le debería pedir a Dios? Señor, yo veo que en mí hay esto, que esto a ti no te agrada y yo humanamente no puedo. Soy mentiroso, soy avaro, soy hipócrita, soy falto de entendimiento, soy a veces un poco testarudo, necio. Nadie ora así. Debemos orar así. Porque ahí reconocemos lo que está mal en mí. Señor, yo vengo a ti porque yo reconozco que tú eres el único que puede cambiarme. ¿Qué debemos pedirle al Señor? Señor, yo quiero que mi familia sea alcanzada por ti. Que mi familia encuentre la salvación en ti. Dios va a estar de acuerdo con esa oración. Señor, dame palabras a mí. Dame la oportunidad en tu tiempo, a tu manera, para poder yo hablarle a mi familia acerca de ti. Señor, quiero hablarle a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Tal vez tú vas a decir, pero en mi trabajo me van a ver mal. Mi familia me va a ver mal. Recuerde lo que Jesús dijo. Gozaos y alegraos si por mi causa os vituperan y os maldicen. Si por la causa del evangelio de Cristo la gente nos ve mal, no nos quiere, no nos rechazan a nosotros, lo que están rechazando es el evangelio de la gracia, están rechazando la salvación. Entonces, una vez que una rama es cortada, se seca y se vuelve estéril, de una manera, de una forma sorprendente, de una manera similar, el creyente solo puede poseer vida espiritual y llevar fruto en medio de su continua en medio de una continua relación con Cristo. Usted necesita, yo necesito, los cristianos necesitamos una relación con Cristo en donde usted aprende, obedece la palabra, usted descansa, usted confía en el poder de Cristo porque Cristo es la fuente de la vida espiritual del creyente. No se preocupe tanto en lo material, no digo que no es importante, pero lo más importante es lo espiritual. Porque aquí en la vida todo se acaba. Todo lo que es en la vida, el gran sabio Salomón dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La belleza física un día se acaba. Hoy hombres y mujeres buscan tratamientos y a veces eso es contraproducente contra su salud. Por no envejecer. No, vamos a envejecer. Disfrute cada etapa de su vida, disfrútela con Cristo. Pero hemos visto en primer lugar que el Hijo da vida a su pueblo. Quiero que en segundo lugar veamos algo que es muy importante. El Hijo intercede por su pueblo. Él está intercediendo por nosotros. Veamos algunos versículos. En primer lugar, vaya a la primera carta de Juan, eso está casi al final de la Biblia. Primera carta de Juan, está antes del libro de Apocalipsis, unos 3-4 libros antes de Apocalipsis, unas 10 páginas o menos antes de Apocalipsis. Está Primera de Juan capítulo 2 y el verso 1 y el verso 2. Mire lo que dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 1
y verso 2. ¿Tiene mi hermana Isabel? De lectura. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, recuérdese que después de 40 días de que el Señor resucitó, estuvo con sus discípulos, trató con ellos, ¿Él qué hizo? Ascendió a la diestra de Dios. Y ahora Cristo actúa como el abogado de su pueblo. Él vive perpetuamente para interceder por ellos ante el trono de Dios. Por eso es que usted no tiene que ir a otro. El que está intercediendo por usted no es ni Pedro, ni Juan, ni María, ni ningún santo, ni ningún pastor. Quien está intercediendo por nosotros es Dios mismo en la persona del Hijo. Dios Hijo intercede ante Dios Padre por nosotros. Hay una continua intercesión de Cristo por su pueblo, y esto no significa que Él está de rodillas ante el trono de Dios, no. Él está a la diestra, no está de rodillas, porque el Hijo está en el mismo poder que el Padre, solo que Dios tiene su orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres tienen igual poder, son todopoderosos, tienen todos los mismos atributos, la misma autoridad. Entonces el Hijo está como aquel que está sentado a la misma diestra de Dios Padre, como aquel que es omnisciente, que Él conoce cada necesidad de su pueblo, como aquel que tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad. Por eso Él, antes de ascender a los cielos, dijo: toda potestad me es dada, porque Él había relegado al Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, entonces, ¿quién intercede por usted? Intercede el mismo Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Él está intercediendo por nosotros con toda autoridad para hablar a favor de nosotros, como aquel que anula toda acusación. Por eso que dice Juan, abogado, mire, abogado tenemos como con el Padre a Jesucristo el justo. Nosotros tenemos un abogado ante el Padre. Y esto usted debería hacerlo entender, que no debemos ser apáticos acerca de la santidad. Bueno, como Dios está intercediendo por mí, bueno, Él se ocupa de mí, entonces yo no tengo que hacer nada por mi vida espiritual. No, sí. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que consagrarnos, tenemos que obedecer, tenemos que apartarnos de aquellas cosas que nos hacen daño en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué pasa? Juan está diciendo aquí, mire, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por eso dice, para que no pequéis. No es una razón para pecar lo que le está diciendo. Pero si alguno hubiere pecado, porque somos humanos, porque a veces involuntariamente y a veces también voluntariamente, aunque no debería ser así, pero a veces involuntariamente pecamos, caemos en alguna tentación, en algún vicio, y queremos apartarnos de esa práctica. Entonces, ¿qué dice Juan? Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ya Jesús no va a hacer un nuevo sacrificio, pero por el sacrificio que Él hizo, Él está diciendo: yo di mi vida por aquel hombre, por aquella mujer. Entonces su sacrificio nos cubre de toda inmundicia. Entonces, esta palabra lo que tiene que hacer es motivarnos a la obediencia por causa de la gran obra que Cristo ha llevado a cabo por nosotros. Sin embargo, usted y yo, como cristianos aún maduros, podríamos decir, estamos sujetos a la debilidad moral. Mire, no significa que porque uno sea
ministro, uno llegue a ser un pastor o llegue a ser un misionero o sea un instrumento de Dios de una manera tan grande, es que ya está libre de pecado. Grandes ministros, grandes hombres de Dios han caído en pecados, y a veces pecados que son notorios, que llaman, que son noticia, que sorprenden. Por eso es que la Biblia dice, si alguno está firme, mire que no caiga. Nuestra seguridad no reposa en nuestra santidad, no. Bueno, es que ya llevo 20 años sin tomar. Entonces no pasa nada si mañana me invitan a una fiesta, como yo 20 años no he tomado, si me invitan a tomar, yo sé que voy a decir que no se trata de eso. No vamos a tentar a Dios, no vamos a creernos espiritualmente superiores a otros, no. Tenemos que siempre reconocer nuestra humana debilidad. Y cuando somos victoriosos ante alguna tentación, la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Entonces, usted y yo sí pecamos, y pecamos todos los días. Tal vez no de una manera tan fea, pero a veces nos molestamos, nos enojamos, nos disgustamos, actuamos con terquedad, con necedad. Todo eso tiene que ir cambiando. Por eso es que constantemente tiene que ir en oración. La oración es muy importante en la vida del creyente. Usted en oración se pone a cuentas con Dios. Usted en oración le adora a Dios por quien es. Usted en oración, usted habla lo que hay en su corazón. Derrama su corazón delante de la presencia de Dios. Usted y yo tenemos un abogado. Ahora mire, la palabra que Juan utiliza allí, abogado, es una palabra que también la encontramos en el Evangelio de San Juan. Es una palabra griega que dice paracletos. Ahora, la palabra paracletos tiene algunos significados, tiene algunos matices. Por ejemplo, cuando se la utiliza en Juan, en el Evangelio de San Juan, se refiere al Espíritu Santo. Y ahí está hablando que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, porque ese podríamos decir es el significado principal de la palabra paracletos. Es un ayudador. Pero cuando en Juan, en el Evangelio de San Juan, se refiere a la persona del Espíritu Santo, está hablando de que Él viene a ayudarnos a ser nuestro consolador. Porque de la misma manera que Cristo nos consuela, hoy el Espíritu Santo, que también es Dios, nos consuela. Pero aquí se la vincula con la figura de este abogado, este tipo de ayudador. Mire, uno que es llamado para que hable en lugar de otro. Cuando usted tiene un litigio legal, usted busca un abogado para que él lo defienda en su lugar. Usted no conoce de leyes, pero él es estudiado. Él dice, yo ya sé cómo voy a hablar. Yo voy a defender su causa. Asimismo, Cristo como nuestro ayudador, Cristo como nuestro abogado, Él habla en nuestra defensa. Y ahí vemos que también dice que Él es nuestra propiciación. Mire, dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación, que se la traduce en el español propiciación, en el griego es hilasmos, y está hablando de alguien que apacigua y alguien que satisface. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquí se está refiriendo al sacrificio ofrecido para apaciguar toda causa de ofensa. El sacrificio de Cristo apacigua, satisface las demandas del Padre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien nos viene a acusar, ¿y quién es el acusador nuestro? Es Satanás mismo. Le voy a poner un ejemplo clásico que está en la Biblia. Usted puede leer el libro de Job. La Biblia relata acerca de Job que Job era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que buscaba de Dios. Y un día Dios reúne a sus ángeles, y en medio de sus ángeles estaba Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde viene? Dios sabía de dónde venía.
Y él dice, vengo de rodear la tierra. Entonces Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, y lo comienza a detallar aquellas virtudes que Job poseía. Entonces Satanás le dice, es porque tú a Job lo tienes rodeado de bienes, es un hombre rico, es un hombre con una bonita familia, pero quítale todo eso y vas a ver que él te va a comenzar a blasfemar. Dios sabía el final de la historia. Dios, ¿qué dice? Está bien, Satanás, yo te permito que tú toques sus bienes, toques aún su familia, pero no vas a tocar su vida. La Biblia, ¿qué dice? Que todos vinieron un poco de catástrofe sobre la vida de Job. En un mismo día perdió absolutamente todo, familia, bienes, pero él no maldijo a Dios. Pasó un tiempo, nuevamente Dios reúne a sus ángeles y ahí estaba nuevamente Satanás. Y Dios le dice, mira, permití que vinieran todos estos males sobre la vida de Job, pero él no me ha blasfemado. Entonces ahí Satanás vuelve a acusarlo a Job. Mira, si tú permites que su salud sea quebrantada, te va a maldecir. Y Dios permitió que la salud de Job sea quebrantada. Dios en todo esto fue soberano, todo esto fue bajo su voluntad, para un plan para ese momento y para nosotros. Que a pesar de la catástrofe que vengan, usted nunca reniegue de Dios, porque Dios es lo más importante. Él humanamente lo perdió todo, pero estaba en las manos de Dios. Después de todas esas pruebas, de todos esos momentos difíciles, Job pudo decir, de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo tengo una verdadera seguridad de a quién conozco, a quién sirvo. De que a pesar de todo, de que a pesar de que pasé una prueba humanamente injusta, todo era tu plan para mostrar tu grandeza y para mostrar que yo verdaderamente te amo. Cuando usted pase los momentos difíciles, no reniegue, no murmure, sino que comience a mirar a Dios aún en medio de las dificultades. Crea que Dios es su abogado. A veces los abogados permiten que a su defendido le hagan una prueba con un detector de mentiras. ¿Pero por qué? Porque su abogado conoce a quién está defendiendo. El Señor nunca nos va a permitir que nosotros pasemos una prueba que humanamente no la podamos resistir. Aún en los momentos más difíciles que usted dice, esto yo no puedo recibir, refúgiese en el Señor, porque Él, si está permitiendo en su vida, es por una razón. A veces porque hemos pecado necesitamos ser castigados. Pero si no hemos pecado es para que nuestra fe, que es lo más importante aquí en esta tierra, sea purificada. Y para que usted y yo conozcamos al Dios verdadero. Vendrán malas noticias, pero nada ni nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación, el sacrificio satisfactorio por nuestros pecados. Entonces, ese sacrificio satisfizo las demandas de la justicia de Dios en nuestra defensa, en nuestra vida. Esto apaciguó la ira de Dios. El Hijo puede ser abogado y defensor porque Él mismo ha pagado por nuestros pecados. A veces cuando una persona no tiene los recursos, el Estado paga por un abogado. En este caso, Jesús mismo fue el que pagó. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos defendidos. Ahora usted, ¿qué tiene que hacer? Aceptar ese abogado. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, también acepta que Él sea su abogado. Mire las bendiciones que usted y yo tenemos. Hay una película muy famosa, creo que es de los años 50 o 60. El actor principal se llama Gregory Peck. Y en esta película, Gregory Peck hace de un abogado. Y lo que me llama mucho la atención sobre él es que mayormente él siempre iba con un traje blanco a defender
en un juicio. En esa película Gregory Peck tiene que, como abogado, él defiende a un hombre negro que había sido acusado de una violación de unas niñas blancas. Y todo estaba en su contra. Y analice, es una película que se ambienta en los años 50, años 60. En aquellos tiempos los negros no tenían los derechos que hoy la raza de color tiene. Y aún hasta hoy la raza de color es vista mal. Pero en los años 50 era peor. Había una tremenda segregación. Los blancos eran los únicos que podían ir a las universidades. Los negros no tenían posibilidad de ir a las universidades. Casi por los años 60 o a mediados de los 50, los hombres de color fueron y recibieron instrucción universitaria en una cátedra. Pero Gregory Peck se toma la defensa de este caso y de una manera magistral defiende a su defendido. Cuando usted y yo conocemos a Cristo como nuestro abogado, usted descansa seguro. Usted descansa seguro porque sabe la clase de abogado que usted tiene. Pero para que usted y yo podamos entender un poco más, mire lo que nos dice Romanos capítulo 8, que es otro pasaje que usted como cristiano ya debería haberse leído. Romanos 8 es un capítulo, muchos dicen que es el capítulo más doctrinal de la Biblia. El libro de Romanos es un libro que habla puramente de doctrina y de la doctrina del Evangelio, de la doctrina de la gracia, de la doctrina de la salvación. Pero mire lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, verso 33 y verso 34. Y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, ahí hay algunas preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Pero estas son las mismas preguntas. Son exactamente, tiene el mismo significado. Es como que si Dios estuviera haciendo un desafío aquí a todo ser en el universo, incluyendo a Satanás mismo. Y la razón por la que no se puede hacer o levantar ninguna acusación condenatoria es por una razón doble. Primeramente, ¿por qué? Porque Dios ha justificado a su pueblo. Cuando usted y yo faltábamos a clases porque estábamos tal vez enfermos, aunque a veces ni porque estábamos enfermos, sino porque nos ranclábamos. No me voy a clases. A veces uno se ranclaba y a veces después, mamá, tengo 20 faltas, ¿y por qué? Pues si no te has enfermado. Es que, y ahí uno le cuenta al papá, a la mamá, y el padre va a justificar la falta. Cristo, Dios nos ha justificado todas nuestras faltas. Dios ha justificado a su pueblo, le ha dado un estatuto legal perfecto ante él. Esto fue logrado por medio de la vida perfecta. Por eso es importante esto. Veíamos la semana pasada que Cristo vivió una vida perfecta. Como él vivió, por su vida perfecta, esa vida nos es imputada a nosotros. Nosotros no hemos tenido una vida perfecta. Le hemos fallado a Dios y a Raimundo y todo el mundo, como a veces se dice. Pero ahora, su vida perfecta y la muerte que murió en lugar de su pueblo nos justifica. Pero en segundo lugar, ahora el Hijo se sienta a la diestra de Dios el Padre como el intercesor, como el defensor de su pueblo. Por último, mire lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 7.
En Hebreos también 7, verso 23 al verso 25, también se nos presenta esta figura de Cristo como alguien que intercede, de que alguien que está rogando por nosotros. Aunque Dios no ruega a nadie, sino que Él está intercediendo, está mediando por nosotros. Mire lo que dice Hebreos 7, verso 23 al verso 25. ¿Tiene mi hermana Isabel? Sí. Lea. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Amas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, recuérdese que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no podía ser sujeta a la muerte. Por eso es que Cristo, por su propio poder, Él pudo resucitar y Él tiene vida interminable. Él es eterno. Mire, los seres humanos son inmortales en un sentido de que es verdad que un día vamos a morir, pero un día vamos a resucitar para salvación o para condenación. Viviremos para siempre con Cristo si permanecemos en Él. Estaremos eternamente condenados si le rechazamos a Él. Pero Dios es eterno. Nosotros tuvimos un principio. Dios no tiene principio y no tendrá fin. Su vida es vida interminable. Entonces, por el poder de la vida interminable, Él puede salvar para siempre a los que por medio suyo se acercan a Él. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento un día morían. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que elegir a un nuevo sumo sacerdote que era el encargado de hacer el sacrificio anual por toda la nación. En el caso de Cristo no es así. Él es un sacerdote para siempre, inmutable, que no cambia, perfecto. Es nuestro perfecto abogado, es nuestro perfecto intercesor, es nuestro perfecto mediador. Entonces, ahí usted ve una de las razones por qué nosotros como cristianos evangélicos, basados no en lo que dice X o Y pastor, sino en lo que dice la palabra de Dios, cuando oramos, no oramos a santos, no oramos a la Virgen, no oramos a nadie. Nos acercamos al Padre Celestial por medio de Jesucristo. ¿Por qué Él está para qué? Para interceder por usted y por mí. Cuando usted va a donde su abogado, usted no va y le presenta su problema a la secretaria del abogado. Tal vez ella lo atiende, pero ¿qué le dice? Ya le va a atender el abogado. Cuando usted va con sus problemas, va ante Dios mismo en la persona del Hijo. Y el Hijo que está intercediendo por nosotros, intercede por su causa y por mi causa ante el Padre. Entonces usted puede decir: ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Mas por medio de Él ahora hemos sido justificados, santificados, perdonados, hemos sido salvos. Acérquese cada día a Cristo. Aunque las Escrituras no revelan la naturaleza exacta de la intercesión celestial del Hijo ante el trono de Dios, la Biblia nos da algunas pistas, y con esto sí concluyo. Mire lo que nos dice San Juan, capítulo 17. Hemos visto algunos pasajes de San Juan y yo en casa le invito a que se lea todo el capítulo 17 para que usted pueda entender. En San Juan 17 usted encuentra una oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Y en esa oración el Señor Jesús oró por sus discípulos y por los que vendrían. Y solamente quiero que veamos 2 versículos. En casa usted yo le invito a que lea del 1 al 26, pero mire lo que dice el verso 11 y 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, que está hablando de Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora, dice el Hijo, ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo.
He leído el verso 12 y el verso 13, voy a leer el verso 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ¿qué encontramos en estos versículos? Que Cristo intercede por la futura glorificación de su pueblo. Mire, Cristo está diciendo, guárdalos, santifícalos. ¿Para qué? Para que ellos mañana sean también glorificados. Mira lo que dice el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo intercede también por la unidad de nosotros. Mire lo que dice el verso 13. Ya leí el verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. El verso 17 que ya leí, voy a leer hasta el verso 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Cristo intercede por nuestra santificación. Cristo intercede para que haya gozo en medio de su pueblo. Mire, para que su gozo sea cumplido. El verso 21 al verso 23 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Cristo ahí está hablando por que el pueblo sea glorificado, por unidad. Está diciendo que Dios quiere que su pueblo sea perseverante. Él desea, Él anhela que usted hoy que esté en los caminos del Señor no se aparte. Él intercede por nosotros ante el Padre para que usted y yo seamos perseverantes. Y Él también intercede por nuestra protección, por la protección de nosotros. Mire lo que dice el verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo quiere que estemos un día junto con Él. Para eso, Él está intercediendo para protección de su pueblo. Él intercede por nosotros. Satanás nos quiere destruir. Pero en el Señor usted y yo tenemos segura salvación. Por eso, hermanos, es imprescindible que usted y yo comprendamos la grandeza de la obra de Dios. Hemos visto la naturaleza en una enseñanza, su naturaleza esencial. Hemos visto cómo Él hizo la obra aquí en la tierra. Y hoy hemos visto la obra salvadora del Hijo en su singular obra en el presente. Hoy en el presente, Cristo da vida a su pueblo. Cristo intercede ante Dios Padre por nosotros. Nosotros somos su especial tesoro, su nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado por la sangre de Cristo. Amén.